¿No? Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? El día de hoy vamos a continuar con lo que es la explicación y hacer los ejercicios en lo que corresponde a la codificación de las cuentas contables. En la clase anterior hemos visto, Ingrid, ¿qué nomás vimos en la clase anterior? Vimos lo que es el plan de cuentas, cómo podemos codificar de acuerdo a si son activos fijos, activos corrientes y lo mismo con los pasivos. ¿Cómo Sí, sería la pero manera de codificar? sí, Ingrid, ¿y qué era para nosotros? ¿Qué es para nosotros el plan de cuentas? El plan de cuentas habíamos dicho que era que, Ingrid, Eh, las cuentas que tenemos. ¿sí? O sea, es el listado, ¿no? Es Ujú. el listado que comprende todas las cuentas, ¿sí? Tanto las cuentas de activo, de pasivo como de capital, ¿no? Que van a ir siendo ordenadas de forma cronológica y organizada. Es decir, que primero vamos a registrar nosotros todo lo que son activos, todo lo que son activos corrientes, activos fijos, se están olvidando de otro tipo de activos, ¿sí? Los que es de arte y cultura, las cuentas de gastos también que son activos corrientes, ¿sí? Los activos fijos y los otros tipos de activos, ¿no? En lo que son el estado o el plan de cuentas, para nosotros también están incluidas las cuentas de los pasivos, en la cual nosotros, pues, obviamente vamos a determinar activos pasivos corrientes y pasivos fijos, y obviamente las cuentas de capital, ¿sí? Gaby, ¿tienes alguna molestia en los labios? Estamos en clase grabada, ¿sí? Por ende, nosotros habíamos indicado o ya habíamos iniciado conformando algunas cuentas del activo, pasándoles y hemos pasado codificando las cuentas, ¿no es cierto? Y entre las cuentas chicas, nosotros pues hoy, este día, vamos a ir conociendo o vamos a ir ejercitando cómo vamos a codificar cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas del capital, porque ya creo que tenemos sobreentendido cómo se va a codificar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un listado, o mejor dicho, ustedes ya tienen un listado porque se les mandó a hacer una tarea en la casa a enlistar, ¿no? Nombres de cuentas con sus conceptos. Ahora, cada una me va a dar por lo menos unas 3 cuentas cada una, ¿ya? ¿Sí? Comencemos por Yumaira. Cuentas del activo Yumaira. Ya, la caja que es 1.1. Primero vamos a hacerlo solamente con los nombres de Yumaira. Ya, Caja, caja, bancos, ¿ya? y cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Sí. Ingrid, Serían vehículos, muebles de oficina y equipos de oficina. Laurita, Terrenos, documentos por cobrar,
y útiles de oficina. Gaby, Dígame, Inge. dígame usted. Otra. ¿Pasivos o activos? Tenemos cajas, como es papeles por documentos por cobrar, es la letra de cambio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sería préstamos por pagar un pasivo? Estamos en cuentas de activo primero, Gaby. Terreno, útiles. ¿Cómo es? Vehículos. Otro, ya Ya está. está, vehículos. ¿Cuál más me falta ahí? Equipos de oficina, y está. Muebles de oficina, y está. Equipos de oficina, ya está. Muebles de oficina, ya está. Y en los que yo investigué también estaba ahí que mm, que se les hacía anticipos a los trabajadores en un Eso activo. va de ¿Puede ir eso? un ¿O va activo, un después? préstamo. Un préstamo no puede ser un activo, pues. Recuerde que las remuneraciones son gastos, ¿no? Gastos. Un anticipo sería un gasto anticipo. Es una Ok, cuenta de ya activos, déjame ver. sí. Gladys, Podría ser anticipo a proveedores, anticipo proveedores. edificios, y eh, podría ser arriendos pagados por anticipo, ingeniero, ¿podría ser eso? Claro, de eso son movimientos. Cuando nosotros pagamos, hacemos una gestión administrativa en la cual ya ejecutamos un pago, mas no puede ser un movimiento o un activo, ¿no? Igual que los anticipo proveedores. El anticipo proveedores, eso quiere decir que nosotros vamos a precancelar nuestra mercadería. Es decir, que yo voy a pagar dinero para después retirar mi mercadería. Por ende, esto es un acto transaccional, ¿sí? Los activos corresponden a todo lo que es de propiedad de la empresa, ¿sí? En caja, bancos, cuentas por cobrar, vehículos, muebles de oficina, equipos de oficina, terrenos, documentos por cobrar, útiles de oficina y edificios, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo habíamos determinado, Dayana, en que íbamos a ir clasificando las cuentas del activo? Primero por corrientes y luego por fijos. Primero vamos a hacerlo por activos corrientes, por activos fijos y por otro tipo de activos, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí vamos a determinar. Obviamente aquí nosotros tenemos todas las cuentas son de activo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ejercicio para reconocer o darnos mayor cuenta de cómo se va a ir codificando, ¿no es cierto? ¿Sí? Todas las cuentas no tenemos problema porque todas son de activo corriente, ¿no es cierto? De activos, perdón. ¿Sí? Dayana, ¿qué sigue? Si ya determinamos que era un activo, ¿qué sigue? Determinar si es corriente, es fijo o es otro tipo de activo. La caja, ¿qué tipo de activo es? Corriente, Es un activo corriente, ¿no es cierto? Los bancos, corriente, corriente. Las cuentas por cobrar, depende. Mm, sí, pongamos que es un valor menor, Dayan, corriente, un corriente. Nareli, ¿el vehículo qué es? Nardi, perdón, no es Nardelli. Ah, buenas tardes, es activo fijo. Ujú. Los muebles, Fijo, los equipos de fijo, oficina, activo fijo, los terrenos, activo fijo,
activos fijos, ¿no es cierto? Ujú. Laurita Quiñones, Sí, sí, que diga. los documentos, Pues, por favor, documentos, depende. ya, Fijo, dos. fijo. Los útiles de oficina, Corriente, uno. corriente. Y los edificios, Fijo, uno, dos. ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto que hay activos, que son cuentas del activo, y que son cuentas del activo entre corriente y fijo, ¿sí? ¿Cómo se conformaba la tercera parte, Doris? Buenas tardes, ingeniero. Se conforma Buenas. de irles poniendo, asignarles el número. ¿Qué número? Si es uno, en caja sería 01, punto 01. En banco sería punto 02. En cuentas por cobrar punto 03. En vehículo sería punto 01. Vehículo. Muebles sería punto 02. En equipo de oficina punto 03, en terreno punto 04, en documentos punto 05, en útiles de oficina punto 04, en edificios punto 05. 06. 06. Ya tenemos del 5, ¿no? Ah, ya, perdón, Sí, 06. sí, sí. Pero ¿qué nos pide? ¿Cómo nos pide que sea el plan de cuentas? ¿En una forma que Cronológico. organizado y cronológico y sistemático, ¿no es cierto? Eso quiere decir que tiene que estar cada uno en su lugar. Y aquí está en su lugar. No, No, por los entonces útiles de hay oficina. a tener que organizar. ¿Por qué? Nos dice que tiene que estar las cuentas del activo, el activo corriente en primer lugar, ¿sí? El activo corriente, los activos fijos y el otro tipo de activos. Eso quiere decir que este tendría que ocupar este espacio, ¿no? ¿Sí? Y ustedes ya, yo ya aquí le estamos haciendo como quien dice desorganizado, pero ustedes ya en su trabajo, pues tienen que hacerlo en forma organizada y cronológica. Ingrid. Ingeniero, una pregunta, ¿qué iría en anticipo de proveedores? Anticipo proveedores, como les dije hace un momentito, ya es una transacción, Ingrid. ¿Sí? ¿Cómo le Entonces podemos no se poner? codifica. Entonces no se No, codifica. por eso no está codificado. ¿Por qué, Ingrid? Los movimientos o las transacciones comerciales dan origen a los movimientos de la transacción, ¿no es cierto? Al intercambio, al paso de dinero y al traspaso de bienes o servicios, ¿sí? ¿Es una cuenta de activo? Sí, pero se va a codificar el momento que exista el acto transaccional. Es decir, que yo en enero 5 digo, voy a pagarle a la empresa La Favorita la cantidad de $5,000 por concepto de por compra de 100 cajas de aceite, las mismas que serán retiradas a futuro. Ahí hay un pago anticipado a proveedores. ¿Sí? Por ejemplo, Laurita Quiñones tiene esto de ropa, ¿cómo se llama? Un almacén de ropa. A mí me gusta una chompa, pero
no la quiero usar inmediatamente y le digo, a doña Laurita, por favor, yo le voy a dejar pagando. Eso quiere decir que usted me va a dar separando y me va a dar guardando la chompa hasta cuando yo le venga a retirar. Laurita puede hacer uso de ese dinero, pero ya no puede venderle nuevamente esa chaqueta o esa chompa a otra persona. Si otra persona le dice, ¿sabe qué? También me gusta a mí, ella tiene que decir que esa mercadería ya está vendida o a su vez guardarla para no volver a venderla o tener algún tipo de problema. Acá, yo Ingrid, le digo, a ver Ingrid, ¿sabe qué? Tome $20,000. Usted es dueña de una empresa industrial, ¿no es cierto? Le digo, le voy a anticipar $20,000, pero no me voy a llevar todavía la mercadería porque tengo en stock. Eso quiere decir que puede pasar un mes o un mes y medio antes de yo decirle, Ingrid, necesito ese valor. Pero eso ya genera un movimiento contable, ¿sí? Perdón, voy a cambiar para explicarle mejor, ¿no? Mire, dice que se compra mercadería por el valor de $15,000, los cuales pagamos el 100% en efectivo y el retiro del mismo o de la mercadería se pacta. No, pacta es con C, no con G. Se pacta a 60 días. ¿Sí? Así más o menos van a ser las transacciones. ¿Sí? Este es un tipo de transacción en el cual nosotros, ¿qué hacemos en contabilidad, Gladys? Perdón, Inge, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué hacemos para registrar este movimiento contable? Primero registramos el activo. Pero antes de registrar el activo, ¿qué activo voy a registrar? El activo corriente, Ya, pero ¿cuál? Dime. la mercadería. Ah, entonces, chicas, como les he dicho, lo que primero nosotros hacemos, ¿qué es lo que hacíamos nosotros cuando teníamos movimientos? Y le transformábamos al nombre contable, le valorábamos y le dábamos el tipo de cuenta, ¿se acuerdan? El cuadro de Analizamos, análisis. eso, analizamos la transacción. Yo les había puesto en la clase anterior que yo por lo general hago esto. Dice, se compra, ¿qué se compra? Ah, compramos de mercadería, ¿no es cierto? Pero obviamente dice por el valor de $15,000, ¿sí? Dice de los cuales pagamos el 100% en efectivo. Ah, efectivo. ¿Por cuánto? Por el 100%, ¿no es cierto? Hemos pagado. Estoy analizo la proyección, ¿sí? Y veo que nosotros estamos pagando $15,000 en efectivo, el cual se transforma en ¿qué cuenta contable? Caja. El efectivo es gastos o es caja. Caja. Es caja, Liz.
Y obviamente esta que está de mercadería, pues es mercadería, ¿no? Tenemos aquí el análisis. Cuenta, un tipo de cuenta es un activo corriente y acá nosotros tenemos también un activo corriente, ¿sí? Son cuentas del activo corriente. Pero en su registro, ¿se acuerdan? En la mayorización cuentas T, nosotros tenemos que la mayor T significa que son los movimientos de ingreso y los movimientos de salida de las cuentas contables, ¿sí? Para registrar, ¿qué vamos a hacer? Nardi, por favor, prendan las cámaras, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros decimos que vamos a comprar mercadería por un valor de $15,000, pero que va a ser pagado, o sea, retirado en 60 días, ¿sí? Eso quiere decir que ahí hay un gasto, un pago por anticipado, perdón, pago anticipado proveedores, ¿no? Porque estamos yendo donde la persona que siempre compramos, ¿sí? Y va a ir también caja por el mismo valor, ¿no? 15,000 al debe y 15,000 al haber. Pero si se dan cuenta que desapareció la cuenta mercadería, ¿sí? Porque todavía no podemos ingresarle a la mercadería, que lo óptimo hubiese sido, si hubiese sido una compra inmediata, mercadería a caja, ¿no es cierto? Por el valor de 15,000, ¿sí? Pero como no hemos recibido la mercadería todavía, tenemos solamente un documento fuente en el que indica que hemos pagado un valor para retirar una mercadería a futuro. Por ende, se denomina un pago anticipado a proveedores y obviamente sale el dinero de la caja, pues, ¿no? Y miren, principio de partida doble. Y así van a ser los análisis que nosotros hagamos cuando ya entremos a las transacciones. Es decir, la semana próxima, bueno, en 15 días ya vamos a vamos a ver qué son las transacciones, cómo vamos a resolver las transacciones, pero nos vamos adelantando un poquito, ¿no? Y miren ese análisis, cómo se va a ir haciendo los análisis para no cometer errores contables, ¿sí? Porque más fácil hubiese sido registrar mercaderías acá, pero como no entra todavía el producto, no podemos poner algo que todavía no ingresa a las arcas de la empresa o a las bodegas de la empresa. Tenemos que poner lo que recibimos, un documento en el cual nosotros tenemos $15,000 pagados por mercadería para retirar en 60 días. Nos van a dar un documento y esos son los documentos fuente. Eso nos va a garantizar que como nosotros entregamos el dinero a tal fecha, en tal fecha podamos retirar ese producto. Ahí estamos claros de Ingrid, Sí, ingeniero, ya entendí, gracias. ¿sí? Entonces no hay que confundirse y es valedera la inquietud de Ingrid, ¿no? Sí, porque a veces podemos poner muchas cosas. Por ejemplo, los gastos jurídicos si van en el estado de situación inicial. ¿Por qué? Porque el señor está trabajando justamente para la creación de esa empresa. ¿Sí? Puede ir gastos
jurídicos, asesoría jurídica, ¿sí? O puede ir también la cuenta de gastos constitución de la empresa, ¿sí? Entre paréntesis, gastos de constitución, entre paréntesis de la empresa. ¿Por qué? Porque no puedes pagar antes con dinero de la empresa si todavía no está creada. Entonces, tú lo que le vas a pagar es un servicio profesional, ¿sí? Por eso sí podemos hacerlo. Por eso podemos gastos, servicios profesionales por constitución de la empresa. ¿Sí? ¿Estamos, chicas? ¿Sí? Muy bien. Entonces, determinado los activos, la valoración de los activos, y habiendo puesto este pequeño ejercicio para poner en claro la duda o la aclaración de a Ingrid, nosotros en esto, pues, sabemos que todas las cuentas van organizadas secuencial y organizadamente, ¿no? Hemos visto, aquí tenemos activos corrientes y activos fijos. Aquí, lo que ustedes tienen que hacer para el portafolio del segundo parcial, el primer trabajo va a ser ir ordenando cada una de las cuentas. ¿Sí? Ya tienen aquí la parte en la que está desorganizada, ¿sí? Ahora tienen que poner en forma organizada las cuentas de los activos. ¿Estamos? Pues ya hemos visto, pues, ¿no? Que nosotros en lo que son los gastos, eh, ¿qué son los ingresos también? Los egresos. Los gastos son los que se recuperan en el tiempo, los gastos, las cuentas acreedoras y deudoras son los movimientos de ingreso y los movimientos de egreso, perdón, el debe y el haber, movimientos de ingreso y egreso, el haber, y que nosotros podemos tener los tres tipos de saldos, ¿no? Saldo deudor cuando el debe es mayor que el haber, el saldo acreedor cuando el haber es mayor que el debe, y el saldo cero o saldo nulo cuando el, el debe y el haber pues son iguales, ¿no? Debe mayor que el haber es un saldo deudor, el haber mayor que el debe es un saldo acreedor, y el saldo nulo es cuando el debe es igual al haber, o nos da cero, ¿no? El saldo nulo. ¿Sí? Por ende, nosotros en todas las cuentas que vayamos creando o que se vayan creando, también va a haber, pues, la flexibilidad, habíamos dicho, de ir creando cuentas. Por ejemplo, a Isaías, como contador, dice, ya tengo estos activos, pero ¿sabe qué? Aquí yo no tengo la cuenta de equipos muebles, ya está. ¿Qué más? No tenemos la cuenta de cuentas por cobrar, documentos, ya está. Una cuenta de activo. A ver, una cuenta de activo, hágame un acuerdo, se me quedó la cuenta en el papel. Otra cuenta de activo, por favor. Derechos de autor. Ah, muy bien. Derechos de autor. ¿Cómo se llama esa cuenta? Los derechos de Otros, autor pasan. otros ¿Cómo? activos. Otros Otro, activos. ya, entonces sería la 1.3. Pero, ¿qué otros activos? ¿Qué otros activos le digo? Marcas, patentes. Ah, arte y cultura, ¿no es cierto? Ah, sí, arte y cultura. Arte y cultura. Entre paréntesis, ¿qué sé yo? Una escultura.
Y este pasaría a ser el 1.3.01, porque va siendo flexible y de acuerdo a la necesidad que va teniendo la empresa, pues vamos a seguir creando otras cuentas, ¿sí? Por eso es que en las diapositivas, si ustedes leyeron, tiene que ser flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas. Pero lo que no vamos a hacer es borrar las cuentas. Así estén en cero, las vamos a mantener, ¿no es cierto, Isaías? Sí. ¿Sí? En las cuentas del pasivo, pues igual, ¿no? Nosotros también hemos determinado cuentas del pasivo. Cuentas de pasivo, ¿no? Que serían cuentas por pagar, documentos por pagar, hipotecas por pagar, tenemos intereses por pagar, tenemos préstamos por pagar. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenían en sus listados? Impuestos por Proveedor, pagar. viáticos de Inge. Impuestos por pagar. ¿Ustedes creen que los viáticos llegaría a ser una cuenta de pasivo? Una de gasto. Son gastos. Esto es una cuenta de gastos y las cuentas de gastos pertenecen a las cuentas del activo corriente, porque los viáticos, obviamente, que son una erogación, o sea, una entrega de dinero a un empleado que vaya a cumplir con unas funciones en representación de la empresa. ¿Sí? Solamente cuando va en representación de la empresa, usted le puede dar viáticos o pagarle subsistencia. Subsistencias es cuando el empleado se traslada del sitio de vivienda donde está la empresa a otra localidad. Si mi empresa está en Quito y me movilizo yo a, qué sé yo, a La Tacunga, Ambato, la empresa tiene la obligación de pagarle alimentación y pasajes, ¿sí? Si va y vuelve. Pero cuando ese empleado va a pernoctar, es decir, va a pasar 2 días, una noche, gana los viáticos y la subsistencia. La subsistencia le va a cubrir la alimentación de la noche y el pago del hotel, ¿sí? Y obviamente los viáticos y subsistencias van a corresponderle a todo lo que es movilización, alimentación y pernotación de esa persona hasta que cumpla la actividad encomendada por la empresa. Gaby, ¿tú sí has salido de viáticos? No, ¿No? no, aún no. Muy No, bien. no salí. Aquí igual me gasto por los pasajes de mi sueldo. ¿Perdón? Yo que no, aquí cualquier gasto corre por cuenta propia. Ah, ¿no les pagan viáticos? Por ejemplo, ¿O subsistencia? cuando se trabaja horas extras, lo que sí nos pagan es de movilización, no. Pero no les pagan las horas extras, solamente la movilización. Estamos mal con la línea de Sí Gaby. nos pagan horas extras. Sábado y domingo es extra. Ah, es que estás hablando y no te entiendo bien porque está entrecortado. Mil disculpas, Gaby. Entonces, sí, Ya. todo lo que genere ya un movimiento, una transacción, algo que tengamos que analizar, ya se llaman transacciones comerciales o financieras. Sí, yo compro, yo vendo, yo arriendo, pago el agua, la luz, el teléfono, ya son movimientos que van a constar en el catálogo de cuentas de algunas empresas. Sí, Ingrid, sí,
Tú me preguntaste eso, ¿por qué? Porque me imagino que en el catálogo de cuentas que consultaste había esa cuenta, ¿no es cierto? Pero tenemos que dejar que ocurra el hecho económico para poder bautizar a la cuenta. Si no hay el hecho económico, obviamente, ¿para qué vamos a crear? Y como ustedes ven, la contabilidad es flexible. Podemos aumentar cuentas, pero no podemos borrar ninguna cuenta. ¿Sí? Recuerden que en los saldos nulos de cero, bueno, ya vamos a ir a eso. ¿Sí? En los saldos nulos de cero, por ejemplo, la cuenta luz o la Banco Pichincha, ¿no es cierto? Habíamos dicho que tenía 50.000 en el debe y 50.000 en el haber. Eso determinaba que nuestro saldo es en cero o estaba nulo, que no tengo ni ganancia, o sea, no tengo dinero para gastarlo, pero tampoco estoy debiendo. ¿Sí? Estoy a la par, como decían los mayorcitos. Ni le debo ni me debe. Estoy a la par. ¿Sí? Son los saldos. ¿Sí? Entonces, para seguir con la codificación, no saltarnos el tema. Obviamente aquí, nosotros, estas cuentas son cuentas totalmente del pasivo. ¿Por qué son cuentas del pasivo, Mayeli? Porque son cuentas, buenas tardes, ingeniero, que están por pagar, son deudas. Eso, porque son compromisos que la empresa tiene por pagar, por cumplir con su pago. Y obviamente, si nosotros tenemos un préstamo hipotecario, tenemos un préstamo por pagar, es obvio que vamos a tener la cuenta de intereses por pagar. Nada está creado en vano. Por eso es que nosotros, al hacer nuestro plan de cuentas, tenemos que ser totalmente precavidos. Y si alguna cuenta nos falta, pues sabemos que podemos incluirla. Pero no podemos decir, la empresa no paga, la empresa no paga impuestos, borrémosle. Algún momento va a existir la necesidad de pagar esos impuestos. Y los impuestos, por lo general, se paga cada cuánto, chicos. Si es el IVA mensual y el impuesto a la renta anual, Ya. Ahí puede haber dos tipos de impuestos. Los impuestos que cobra el SRI y los impuestos prediales. Por pagar, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que vayan notando la diferencia. También es una cuenta del pasivo. Pero la cuenta del pasivo corriente o fijo, cuentas por pagar. Pongámosle que es poco. Es una cuenta por pagar corriente. Los documentos obviamente son fijos, las hipotecas son fijos, los intereses por pagar, ¿qué son? ¿Fijos o corrientes? ¿Mande? ¿Daya? Corrientes. Corrientes, ¿no es cierto? Porque los intereses de los préstamos pagamos todos los meses, ¿sí? Los préstamos por pagar, pongámosle que también sea un impuesto, un fijo. Los impuestos por pagar van a ser impuestos corrientes porque vamos a pagar cada mes los del SRI. Y el impuesto predial es un impuesto corriente, ¿no? También es un corriente, porque se paga en el lapso de un año, ¿sí? Los impuestos prediales son pagaderos cada año, no es cada 4 años, cada 5 años, ¿sí? Todos estos movimientos
van determinándose de la misma forma, ¿no? 1.01 es corriente, 2.102, 2.103, 2.104. Hemos tenido 4 compromisos de pago corrientes. Y tenemos 2.01, 2.02 y 2.03 en los compromisos a largo plazo, es decir, de mayores de 1 año y que son pasivos fijos. Igual esto tienen que ordenar, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Está clara la información? Sí, ¿Sí? Muy bien. Como está tan clara la información, se van a dar entre ustedes una cuenta y, por ejemplo, Dayana va a escoger un compañero y le va a dar una cuenta para que codifique solo y nos vaya explicando por qué. ¿Sí? Dayana, escoja un compañero, yo voy a escribir, ¿no? Voy a hacer su mano en la pizarra. Ah, Yomaira. Yomaira, Sí. muy bien. Para que Una analice, cuenta, cualquier cuenta. sí, pero desde el inicio, para que analice, le dé el nombre contable, usted le dé el valor, ¿no? Por ejemplo, Sería maquinaria. ya maquinaria es el nombre contable. Más o menos de esta manera, ¿no? Eh, Se compra lápices, borradores, clip, ¿sí? Y la compañera va a determinar qué, haciendo el análisis, ¿no es cierto? Ah, los lápices, borradores y los clips son, ¿qué son? Se me fue. ¿Qué son? Útiles. Útiles de Útiles de oficina. oficina. Ah, son útiles de oficina, ¿no es cierto? Y yo voy a hacer el análisis que los útiles de oficina son un activo corriente y que a qué sé yo, es del 0.5, por ejemplo. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. Por ejemplo, los útiles de oficina siempre va a ser 1.1,05 o es en el orden No, como pongamos nosotros. No, no, ya. a ver, bien. Estamos solamente jugando este rato en cómo ir identificando los valores. No va a ser siempre el 1.1.05, porque ya hemos dicho que la codificación es en forma organizada. La lista es en la lista. Usted puede tener 100 cuentas y usted va a ir determinando primero cuáles son las cuentas del activo, cuáles son las cuentas del pasivo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero después de lo que usted ya tiene, las cuentas del activo y las cuentas del pasivo reconocidas, usted va a reconocer cuáles son las cuentas del activo corriente. Ya saben cuáles son las cuentas del activo corriente.
van a determinar también cuáles son las de activo fijo y cuáles son las cuentas de otro tipo de activo. Cuando ya tenemos, como les dice yo, como les dice en el cuadrito, miren, como yo ya tengo aquí, que era el plan de cuentas, es el listado organizado de todas las cuentas que los contadores vamos o asumimos vamos a utilizar. Que la organización va a ser dependiendo nuestro criterio profesional, ¿sí? O a su vez, de toda la lista de movimientos que nos entregue el dueño de la empresa. ¿Se acuerdan del cuadrito del análisis? Ahí teníamos movimientos y de los movimientos nosotros determinábamos que se llamaba caja. ¿Por qué? Porque era dinero en efectivo. Que nosotros a las 3 camionetas que tenía la empresa le pusimos el nombre de vehículos. ¿Por qué? Porque vamos cumpliendo con las normas de contabilidad y las normas legales que tenemos que ir conociendo, ¿no? Vamos conociendo. Y a su vez le vamos a ir ordenando secuencialmente. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que primero van a ir las cuentas del activo, el activo corriente, el activo fijo, el otro tipo de activos. ¿Sí? Que sabemos también nosotros que las cuentas del pasivo también va el pasivo corriente y el pasivo fijo. No hay otro tipo de pasivos, pues, ¿no? Que sea intermedio entre el corriente y el fijo, no hay. Entonces, iremos haciendo esto. Por eso es que yo les iba señalando con cada uno de los colores. ¿Sí ven? Para que se vayan dando cuenta que el rojo le pertenecía al activo, que el verde le pertenecía al activo corriente y que el tercero le pertenecía al nombre de la cuenta. ¿Por qué? Porque está en la lista de esta manera. ¿Sí? Lo que nosotros en este momento estamos haciendo es simplemente jugando un poquito para ver el análisis que hacen al codificar cierta cuenta que esté desde el movimiento. ¿Sí? ¿Estamos, Gaby? Entendí, Inge, ahora sí. Es que está difícil. Entiéndame que tengo que trabajar y atender clases. ¿Es La difícil? otra clase no la había tenido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con lo que son las cuentas del pasivo. Las cuentas de capital, como ya les dije, vamos a utilizar solamente un capital que va a ser el 3.1, porque aquí nosotros vamos a determinar simplemente el capital en ejercicio, o sea, el activo menos el pasivo, que es igual al capital. De ahí, como le hemos indicado por algunas ocasiones, tenemos capitales de muchas maneras, ¿no? Capital social, de inversión, de utilidad, de compra, todo depende cómo nosotros hayamos hecho nuestro catálogo de cuentas. ¿Preguntas hasta aquí? Por favor. Ahí está claro ya, Gaby. Gaby, ¿sí? Muy Mande, bien. mande. Ahora sí. Vamos, Dayana, dele un nombre de movimiento o algo de movimiento para que podamos nosotros ver, ¿no? Ya. Se compra un lote de 600 metros cuadrados. No te escucho. Se compra un lote de 600 metros cuadrados.
Muy bien, ¿para quién? Yomaira, ¿A quién, Dayana? Tu micrófono creo que está mal o tu señal. Yomaira, Andagana. Yomaira. A ver, Yomaira. Sí, A ver, Yomaira. Analiza lo que nos ha puesto en juego la señorita Dayana Barreto. ¿Cómo quedaría? compra terreno es un activo fijo. Sí, necesito los números, Yomaira. Allá, 1.1, ya, 1.1.02, ¿Por qué, Yomaira? porque es un Ana- activo fijo. Y los activos fijos, ¿es con uno o con dos? Con dos, Ah, ya. con dos, Entonces, dije, con dos. eh, el activo fijo es con 2 y pongámosle el 0,2 como que estaba el segundo en la lista, ¿no? Eso, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. A ver, ¿el terreno es un fijo o es un corriente? Ya sabemos que el corriente es lo de menos años, o menos de un año, y el fijo más de un año. Ah, entonces el terreno nos dura 1000 años, pues no, el terreno no se va a ir ni se va a gastar, es fijo. Entonces, el uno es un activo, el 2 porque es corriente, porque es fijo, y el 0,2 porque está en segundo lugar. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera participar? Otra que me pregunte, Inge, para entender más mejor. Otra que te pregunte. ¿Cuál será la otra que te pregunte? A ver, otra compañerita que por favor le ponga otro ejercicio a Yomaira para que entienda. A ver, Yomaira, pago, a ver, Yomaira, Préstamo por pagar es un pasivo fijo. pero dame la codificación. Ya sé que es un pasivo fijo, pero lo que yo necesito es que tú me digas, es el 2 punto tanto, punto tanto. O sea, quiero que ya me des los valores numéricos. El 2.02 .03. No el 0,3, pongámosle porque asumimos de que ese préstamo por pagar estaba en tercer lugar en la lista. Sí. Este Sí, va a depender mucho en la posición que esté el nombre de la cuenta. Sí. Si está
en el puesto 99, entonces tendremos ahí el 2.2.99. ¿Sí? Todo Sí. depende en qué lugar de la lista se encuentre ese nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí los documentos préstamos por pagar está en el 03, ¿no? Sí. Muy bien, chicas. Si no hay otra consulta sobre el tema, pasaremos pues a retirarnos de la clase, agradeciéndoles su colaboración y entrega. Muchas gracias. Hasta luego. Ingeniero, disculpe, tomo lista.